personajes de la historia. En el vídeo de hoy vamos a volver al siglo XX. Sí, al siglo XX, ese siglo tan truculento que tanta historia ha escrito. Así que probablemente en este canal muchos vídeos los dediquemos exclusivamente a este siglo, ya que el número de conflictos, y no solo eso, sino la crueldad de los mismos, fue increíblemente superior a la de cualquier otro siglo de nuestra historia. Bueno, ¿y de qué os voy a hablar en el vídeo de hoy? Os voy a hablar de la historia de un aviador en particular. Ya sabéis que me encanta contar lo que se llama intrahistoria, es decir, las pequeñas anécdotas que en el marco de la gran historia parece que se han dejado atrás. Pero, como siempre, me gusta poner un contexto. Durante la primera mitad del siglo XX, una serie de conflictos tuvieron lugar y otra serie de conflictos empezaron a cocerse, conflictos que quedarían grabados en lo más profundo de nuestra conciencia popular. En el caso de España, fue sin duda la Guerra Civil y el ascenso al poder del dictador Francisco Franco. ¿Qué otra cosa se desarrolló enormemente durante la primera mitad del siglo XX, precisamente al calor de la industria bélica? Pues fue la aviación, el sueño del hombre, poder volar. Es que os soy sincero, a mí la aviación me apasiona. Eso sí, luego me da cierto respeto volar, pero cada vez que me monto en un avión no puedo evitar sentir fascinación por el hecho de que esa mole de toneladas y toneladas de metal, de plástico, pueda levantarse en el aire y volar. Bueno, pues volviendo a nuestra historia, durante la primera mitad del siglo XX pasamos del primer y rudimentario vuelo de los hermanos Wright en 1903. Tan solo os desplazáis unos 12 o 13 años adelante y ya tenéis los aviones de la Primera Guerra Mundial, que resultaban, por supuesto, muy primitivos, pero que ya eran capaces de maniobrar, eran capaces de realizar bombardeos y ataques. Es increíble el desarrollo de la industria aeronáutica en tan poco tiempo. Bueno, pues con estas llegamos a los años 30. La industria aeronáutica ha tenido tan solo unos 30 años para desarrollarse. Entonces, los fallos mecánicos en los aviones y los atentados contra aeroplanos eran el pan nuestro de cada día. Así pues, algunos dictadores de primera mitad del siglo XX, a pesar de todo su poder, no eran muy amigos de los aviones. Como os he dicho, la historia de la aviación también se ha escrito con sangre. Y cuando un dictador o un déspota alcanzaba el poder, una forma teóricamente sencilla de eliminarlo era precisamente atacando a su avión. Así pues, un intento de atentado famoso contra Hitler, que ocurrió en 1943, fue cuando unos colaboradores suyos, después de un viaje al frente ruso, le introdujeron en el avión una bomba escondida en una caja de botellas de licor Cointreau. Por desgracia para la historia, Hitler era un tipo con suerte y el frío en el compartimento de carga donde iba esta bomba hizo que fallara su mecanismo de detonación. Así que hicieron falta 2 años más para que pasase a mejor vida y se pegase un tiro en su búnker de Berlín. Pero como podéis comprobar, la seguridad aeronáutica tenía una serie de agujeros, porque ya me diréis cómo fueron capaces, de manera tan sencilla, de introducir una bomba en el avión del Führer. Bueno, pues ahora regresemos a España y vamos a contar una historia que ocurrió entre el 9 y el 10 de noviembre de 1936. Nuestra historia va a tener principalmente 3 protagonistas. El primero, el bueno. El piloto y aviador Ananías San Juan. Sí, hay que ser cruel, padres de Ananías, para llamarle Ananías. 2. El feo. Es el as del aire del Ejército Nacional Joaquín García Morato. No es que haya pasado la historia por ser feo, ni es que sea especialmente feo, pero es que necesito 3 protagonistas. Y 3. El malo, el dictador, que hoy día, 40 años después de su muerte, sigue marcando nuestra historia y la agenda de nuestros políticos, Francisco Franco Bahamonde.
Esta historia se desarrolla entre el 9 y el 10 de noviembre de 1936. España llevaba unos 4 meses sumida en la guerra civil. Franco se encontraba en su cuartel general de Salamanca y decidió visitar a Varela, en el frente de Toledo. La cosa es que no quedaban muchos aviones y el único avión que quedaba era un Junkers 52. Tampoco estaba su piloto de confianza, así que se fue con 2 pilotos relativamente desconocidos. Uno era el capitán Mario Ureña y el otro, y segundo a bordo, era nuestro protagonista, Ananías San Juan. Mario Ureña le dijo a Franco que deberían volver pronto, ya que no estaba muy ducho en vuelos nocturnos. Recordad que de aquella hacía mucho la destreza del piloto. No había sistemas de navegación automáticos, ni GPS, ni nada. Volaron hasta Toledo, Franco se reunió con Varela y obviamente Franco, con lo español que era, lo tremendamente español y muchos españoles, se alargó un poco en la sobremesa. La cuestión que la estancia se alargó, Franco llegó más tarde de lo que debería haber llegado y cuando el aparato estaba en el aire eran ya más de las 5 de la tarde y el sol empezaba a ponerse. A partir de ese momento es cuando conocemos 2 historias que difieren de lo que pasó durante ese vuelo. Una la conocemos por el protagonista de nuestro vídeo, que es Ananías San Juan, y otra la conocemos precisamente por Francisco Franco. Vamos a centrarnos en la que contó Franco, no porque le dé más credibilidad, sino porque resulta mucho más jugosa. La cuestión, que según contó el generalísimo a sus allegados cuando esta noticia explotó al día siguiente, es que él observó que Mario Ureña realmente le estaba costando mucho orientarse en la noche, y cómo Ananías San Juan se ofreció para tomar el mando del aparato o al menos indicar cuál era el rumbo adecuado. La cuestión, que parece ser que Ananías dio un par de indicaciones que a Franco le resultaron sospechosas. Entonces fue en ese momento cuando Franco se levantó, cogió una brújula y un mapa y le pidió a Ananías que saliera de la cabina de mando y se sentó al lado de Mario Ureña. Entonces, con el mapa, con la brújula y con su tremenda experiencia en navegación, empezó a darle una serie de indicaciones al piloto para que se orientara en función de algún punto geográfico que reconociese o de la posición del sol. Parece ser que Franco percibió que Ananías estaba en la parte de atrás del avión poniéndose cada vez más nervioso. Sin darle mayor importancia, según nos cuenta en ese momento, parece ser que el resto del vuelo, que duró tan solo 1 hora, y al final acabaron aterrizando sin mayor problema en Salamanca. Al día siguiente estaba Franco leyendo los partes de guerra cuando de repente gritó ¡Ananías! ¿Por qué hizo eso? Pues porque acaba de leer que un piloto había desertado robando uno de los aviones cargado de bombas y llevándolo a un aeródromo republicano. El nombre de este piloto era Ananías San Juan. Con ello Franco entró en cólera y dedujo sin ningún tipo de contrapesos que Ananías le había intentado secuestrar el día anterior. Probablemente ese rumbo que había sugerido al piloto Mario Ureña y que a él le había parecido sospechoso era la ruta directa a un aeródromo republicano donde le entregarían y al día siguiente le fusilarían. ¿Fue esto cierto? Bueno, lo cierto es que Ananías San Juan sí desertó ese 10 de noviembre de 1936, llevándose consigo el Junker 52 que había volado con Franco el día anterior y que entonces ya estaba cargado de bombas listas para soltar en territorio republicano. Se metió en el avión, despegó, voló a baja altura y aterrizó en el aeródromo de Alcalá de Henares, donde fue recibido con mucha incredulidad
y cuando se supo su historia, le ascendieron alférez. La historia de Ananías no acabó ahí. ¿Fue la última vez que Franco escuchó el nombre de Ananías San Juan? No, fue la penúltima, ya que la última fue el día 3 de enero de 1937, donde su nombre volvió a aparecer en un parte de guerra. Dos Katiuskas, que era un modelo de avión que había venido de la Unión Soviética y que usaba el ejército republicano, habían sido derribados por el as nacional Joaquín García Morato después de una misión de bombardeo en Córdoba. Parece ser que Franco creyó estar viendo un fantasma cuando de nuevo vio el nombre de Ananías en el parte de guerra. Y es que Ananías fue el único superviviente de los 6 tripulantes de los 2 Katiuskas aquel día. Y es que este piloto parecía que lo habían enviado desde el Averno para torturar la conciencia del dictador. La cuestión es que esta historia marcó profundamente a Franco e incrementó considerablemente la seguridad de sus viajes en avión. Vamos, que era la típica batalla que le contaba a todo Kiski alrededor, una historia en la que él creía que iban a secuestrarle y que fue su pericia la que le hizo salir del paso. Bueno, pues después de la guerra y de que esta historia se hiciera pública, le preguntaron a Ananías San Juan si realmente tenía pensado secuestrar a Franco. Y él dijo que no, que él... Vamos, que este estaba un poco paranoico de la cabeza, que él no había pensado en ningún momento en secuestrar a Franco y llevarle a un aeródromo. Pero bueno, ¿a quién creemos? ¿Creemos a uno? ¿Creemos al otro? Eso os lo dejo a vosotros. Fuera verdad o no, la historia le recordará como aquel piloto que casi secuestra a Franco. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Son anécdotas que parece que hacen que la historia sea un poco más viva, ¿verdad? Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Tengo muchas sorpresas y muchos temas por tratar. Hasta la próxima, herejes de la historia.